¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas, y en este nuevo video empezaremos a analizar una teoría de la argumentación jurídica, y esta serie de videos lo vamos a dedicar a analizar algunas teorías de la argumentación jurídica con la finalidad, bueno, de rescatar cuáles son los elementos que nos pueden servir a nosotros para mejorar en el proceso de argumentación, para mejorar la calidad de nuestros argumentos. Y bueno, empezamos con la teoría de Theodore Bewick, este autor que se le reconoce como el autor de la tópica de Theodore Bewick. Bien, esta teoría es un tanto abstracta y si bien no contiene una propuesta muy clara, muy delimitada sobre cómo mejorar el proceso de argumentación, como si lo tenemos en otros autores, por ejemplo en Toulmin, que nos ofrece incluso hasta un modelo de cómo elaborar nuestros argumentos. Pero lo rescatable en la tópica de Theodore Bewick es esta referencia que hace a los topos, a los lugares comunes que sirven como base, como fundamento para la elaboración de nuestras premisas, la búsqueda, la elaboración de nuestras premisas para construir nuestros argumentos. Y entonces, ¿cuáles son los elementos de la tópica sobre esta base? Bueno, desde su objeto, bueno, es una técnica de pensamiento de carácter problemático. Desde el instrumento con que opera, bueno, el lugar común o topos, ¿no? Hay que tomar en cuenta cuáles son esos topos, esos lugares comunes a partir de los cuales nosotros iniciamos la búsqueda de las premisas. Y bueno, desde su actividad, como ya lo anticipamos, es una búsqueda y un examen de las premisas. Para Bewick, estos topos, estos lugares comunes o puntos de vista que sirven de premisas para la argumentación y se usan en la discusión y la resolución de los problemas, y pueden ser esos topos, bueno, lugares comunes de la vida ordinaria, pueden ser principios de sentido común, pueden ser fórmulas argumentativas, pueden ser principios generales del derecho y pueden ser también normas del derecho positivo. Estos topos o lugares comunes es bien importante porque a partir de ahí nosotros vamos a encontrar las premisas adecuadas para construir nuestros argumentos que soporten nuestra conclusión. Por citar algún ejemplo, podemos encontrarnos en un contexto donde por ejemplo, hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo uso de esta tópica, ha encontrado bastante apoyo en la solidez de sus argumentos y para la resolución de algunos casos en el principio de igualdad, en el principio de no discriminación, que vendría siendo un topos, un lugar común, un punto de partida para poder examinar la conformidad de la Constitución, de una norma con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y bueno, sobre esa base, ¿no?, ha declarado ahí la inconstitucionalidad de algunas normas, por ejemplo la que regula el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer de manera exclusiva. Lo ha considerado inconstitucional porque viola este principio de igualdad y no discriminación. Entonces vean, aquí este principio de igualdad y no discriminación vendría siendo un topos, un lugar común, un punto de partida donde nosotros podemos construir o elaborar nuestros argumentos que soporten nuestra conclusión. De acuerdo con este autor, la perspectiva argumentativa del derecho consiste en un intercambio de razones y se expresa, bueno, mediante la acción comunicativa de los sujetos, y es un proceso retórico en el que la tópica sirve como fuente de argumentos. Ya lo hemos comentado, los topos, los lugares comunes, son la fuente de donde emergen los argumentos que soportan nuestra conclusión. Señala el autor que como función del consenso en la racionalidad de las decisiones jurídicas, las siguientes, ¿no?, la selección de las premisas de los argumentos que pueden fundar las soluciones, la decisión basada en una solución admisible y los argumentos que apoyan a esta, en la elección de premisas en donde
el consenso desempeña una función decisiva y bueno, el consenso deberá estar el punto de partida de la argumentación respaldando los argumentos utilizables. Y bueno, en toda argumentación se deben distinguir los siguientes elementos. Se debe explicar la tesis que se sostiene y su justificación ante el auditorio, bueno, la defensa de la propia postura a través de argumentos y bueno, el ataque de los argumentos de la parte contraria, es decir, la llamada contraargumentación. Para Bewick, si fundamentar es necesariamente argumentar y contraargumentar, entonces pues es una actividad que es posible si solo si se satisfacen diversos y determinados deberes de la comunicación, porque ya lo señalamos, bueno, para este autor la argumentación es un intercambio de razones y se expresa mediante la acción comunicativa de los sujetos. Y bueno, entonces el proceso retórico que se da a través de la tópica consiste en la búsqueda, es la fuente, la tópica es la fuente de los argumentos. Entonces los topos, los lugares comunes, es la fuente de donde emergen los argumentos para respaldar nuestra conclusión. Y bueno, ya dependiendo de dónde nos ubiquemos, qué es lo que queramos demostrar en un determinado discurso, y en función del auditorio nosotros ya tendremos que ubicar esos topos, esos lugares comunes, para nosotros partir de esos lugares comunes y tratar de persuadir y de convencer al auditorio. Con esto terminamos esta parte de manera breve en cuanto a la tópica de Theodore Bewick, y en los siguientes videos seguiremos analizando algunas otras teorías. Fue un gusto, no se olvide suscribirse a Cuestiones de Juristas.